De un tema que genera muchísima preocupación, insisto, que tiene que ver con la contrarreforma universitaria aprobado ayer por insistencia en el Pleno del Congreso. ¿Qué implicancias y qué consecuencias va a tener sobre la calidad educativa? Vamos a conversar de esto con Martín Benavides, ex jefe de la SUNEDU. ¿Cómo está, señor Benavides? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, siempre es bueno contextualizar y poner, digamos, en blanco y negro lo que se ha terminado de aprobar. ¿Qué ha aprobado el Congreso de la República con esta insistencia? ¿Qué va a cambiar? A ver, yo creo que es importante primero señalar que la reforma universitaria es una política pública del Estado peruano que ha sido mantenida por distintos gobiernos y que logró no solamente sacar del sistema a estos malos proveedores del servicio, Las universidades Bamba, fachada, corruptas, digamos, había de todo, informales, ¿no? Sino al mismo tiempo permitió que el sistema universitario, junto con otras políticas, mejore su calidad. Teníamos más investigadores, más profesores a tiempo completo, y todo esto repercutió en que sea una reforma muy bien valorada internacionalmente. Habían publicaciones internacionales que señalan que, por ejemplo, SUNEDU es una de las instituciones reguladoras más autónomas que hay a nivel internacional y que había logrado cumplir sus fines. Todo eso es lo que termina de alguna manera vulnerándose, ¿no? En la medida en que este es un proyecto, esto es una ley ya, ¿no? Sí. Que por un lado le quita al Estado la rectoría sobre el aseguramiento de la calidad, es decir, a diferencia de lo que ocurre en el mundo. Eso quizás suena muy teórico, pero en términos prácticos, ¿qué implica que le quiten al Estado la rectoría sobre el sistema universitario? Exacto. Implica que no hay ningún actor estatal que va a hacerse responsable de que los estudiantes reciban una educación de calidad. Es decir, a ver, que sean las propias universidades, ¿no? En este modelo que ellos están impulsando, serían las que podrían garantizar que efectivamente esto se dé. Y el Estado saldría, digamos, de ese rol rector, promotor, de fomento, de aseguramiento, de articulación con la SUNEDU. A ver, le pongo un ejemplo muy concreto que pasaba antes de la SUNEDU. Yo empiezo a abrir maestrías y doctorados a nivel virtual, ¿no? Y empiezo a entregar, digamos, cartones a lo loco. ¿Voy a poder volver a hacer eso? Bueno, en la medida en que tú le estás quitando al Estado la capacidad de ser la institución que va a organizar el sistema de aseguramiento con la SUNEDU como un actor fundamental, yo creo que eso podría regresar, sin duda. La SUNEDU, una de los impactos más importantes que tuvo fue efectivamente limitar la existencia de esos programas a distancia que en realidad eran un gran engaño, ¿no? Y habían muchas universidades que lo ofrecían. Entonces, en primer lugar, eso, a diferencia de lo que ocurre en el mundo. En el mundo entero los estados están asumiendo la responsabilidad del aseguramiento de la calidad. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la autonomía a secas, como fue el sistema universitario en sus orígenes, no va de la mano con una situación donde hay cada vez más actores vinculados a las universidades y por lo tanto hay muchos intereses alrededor de los sistemas universitarios y alguien tiene que decir, vamos a ordenar todo para que el fin último de todo esto sea el bienestar del estudiante, su formación profesional. Bueno, y finalmente la esencia de cualquier economía de mercado sana, ¿no? Donde tiene que haber un regulador que le diga pues a esas fuerzas o a esos espíritus animales que buscan el interés por el interés de cómo deben canalizarse. Y lo otro importante también es que SUNEDU tenía un consejo directivo, ¿no? Que había sido muy bien valorado por estas instituciones que miran las universidades a nivel internacional porque era muy autónomo de las universidades y autónomo del Ejecutivo, y era un consejo directivo que había tomado decisiones por encima de los intereses de todos los proveedores del servicio que están alrededor del sistema universitario. Lo que este modelo está haciendo es cambiar esa figura. ¿En qué sentido lo cambia? En el sentido que está reemplazando un consejo directivo cuya responsabilidad era tomar decisiones para cumplir con la finalidad pública de garantizar la calidad, o sea, el centro de todo era que el estudiante reciba calidad. Lo está reemplazando por un modelo asambleísta, donde ya no va a estar el estudiante en el centro.
van a estar los intereses de cada proveedor de servicios representados en ese consejo directivo. Es un modelo completamente diferente. Es el asambleísmo con una recreado, ya no son los rectores, ¿no? Pero son representantes. Una de las personas de ese consejo directivo sería, por ejemplo, un representante de los colegios profesionales. Entonces los colegios profesionales van a velar por los intereses de sus agremiados, no van a velar por los intereses de los estudiantes de las universidades. Entonces, ¿quién va a proteger la calidad de los estudiantes? ¿Quién va a hacerse cargo de que el Estado peruano, como lo estaba haciendo la reforma universitaria, oriente todas sus acciones vinculadas a la educación universitaria para cumplir con la finalidad pública de garantizarle el derecho a una educación universitaria de calidad a los estudiantes peruanos? Con la aprobación de esta ley, va a poder volver, para que graficarlo de una manera muy directa, ¿va a poder volver la Telesub con sus universidades fachada? Bueno, es difícil anticipar lo que vaya a pasar, ¿no? Pero efectivamente claro, digo como ejemplo, ¿no? Hay un debilitamiento de la capacidad de tomar decisiones por encima de los intereses. Yo creo que esa es la idea principal que me parece que hay que entender, ¿no? El miembro del Consejo Directivo actual de SUNEDU no toma decisiones para representar intereses. Toma decisiones orientadas a que se garantice la calidad del servicio universitario. Pero claro, pero por eso le pregunto, si a partir de un cambio en el Consejo Directivo, donde los intereses ya no de los estudiantes va a ser la prioridad, sino de los quizá agremiados o cada uno buscando sus intereses, las no licenciadas podrían volver a solicitar que ahora sí las licencien? Podrían. O sea, se abre esa puerta. Si tienen la mayoría, las normas regulatorias las define el Consejo Directivo. Este Consejo Directivo actual definió normas en función de garantizar la calidad del servicio universitario. El Consejo Directivo de esta figura asambleísta va a tomar decisiones para garantizar el interés de sus representados, ¿no? Y eso lo dicen, ¿no? Yo he escuchado a los congresistas que han defendido esta ley, más allá de todos los insultos, mentiras, engaños que han venido diciendo en los últimos 2 años, 3 años, ¿no? Que han derivado en interpelaciones a ministros. O sea, ha sido una campaña que empezó el 2016, ¿no? Con los 73 congresistas fujimoristas de ese momento, y ahora ha terminado con los 24 que han votado a favor de esta ley, ¿no? ¿Qué hay detrás? Pero, o sea, porque esto efectivamente, como usted bien lo menciona, no es de ahora, pues, no es de este Congreso, ¿no? Claramente hay intereses detrás y muy claros, porque están en las comisiones de educación, están moviendo los hilos detrás. Mira, aquí se han pronunciado en contra 38 universidades públicas, las universidades del consorcio de universidades, un buen grupo de universidades privadas, societarias, asociativas de calidad, los gremios de científicos, el Consejo Nacional de Educación, la Defensoría del Pueblo, los estudiantes organizados. Todos se han pronunciado en contra de esta ley. Entonces, ¿a quién está favoreciendo esta ley? A todos los que quedan por fuera del sistema, por fuera de ese movimiento científico, de sociedad civil, de organizaciones de estudiantes, que son quienes los que probablemente están buscando volver al sistema universitario porque perdieron la licencia con sus universidades. ¿Y quiénes son los grandes perdedores con esta ley? A ver, yo tengo la esperanza que las universidades peruanas, que han hecho un enorme esfuerzo, ¿no? Peleen, digamos, en este esquema para no volver a una situación de deterioro, ¿no? Como se tuvo antes, ¿no? Y que la sociedad civil organizada también esté actuando y esté vigilando que no vuelvan, por ejemplo, las universidades fachadas, ¿no? Ayer vi un congresista de una de esas universidades con 3 universidades denegadas por la SUNEDU votando a favor de la ley. O sea, esa imagen creo que representa simbólicamente lo que ha ocurrido, ¿no? El problema ahí, pues, y que pasaba justamente antes, era que se jugaba con la expectativa no solo de los estudiantes, sino de millones de padres de familia que tenían sus ahorros, su dinero para pagar los estudios de estos estudiantes, y claro, iban a estas universidades. Y yo recuerdo data muy clara del Ministerio de Trabajo: estos chicos no trabajaban en lo que habían estudiado. Sí, si es que habían estudiado también, ¿no? Porque sí, claro, ¿qué servicio le habían dado? Nosotros encontrábamos casos de universidades que daban títulos falsos, universidades ilegales. O sea, digamos, lo que ocurrió es una coalición de mucha informalidad, ¿no? De proveedores del servicio que quieren seguir estafando a los estudiantes
y mucha mediocridad universitaria también, que está dando vueltas y que no le gusta que haya un supervisor que exige reglas meritocráticas para el ejercicio de la docencia. ¿Qué es lo que se puede hacer, digamos, ya en este punto donde ya se aprobó esta ley? El ministro Salas nos dice que no lo han conversado en Consejo, pero que lo lógico, lo que se esperaría es que el gobierno vaya al Tribunal Constitucional. ¿Es el único camino? Bueno, hay acciones de inconstitucionalidad, la sociedad civil se ha estado movilizando, entiendo que Foro Educativo ha logrado juntar, me parece, 12.000 firmas. Yo creo que esa es una ruta, sin duda, ¿no? La otra es seguir presionando en la opinión pública y llamando la atención sobre un hecho importante también. El Perú está ahorita en un proceso de ingresar a la OSD, a la OCDE, perdón. La OCDE tiene dentro de muchos de sus procesos uno que tiene que ver con la imparcialidad de los reguladores, ¿no? Y SUNEDUR es un ejemplo de eso. No lo digo yo, que he sido superintendente, sino lo dicen investigaciones hechas por estudios comparados internacionales, ¿no? Estaba entre los 8 reguladores más autónomos que había en el mundo, ¿no? De 54, 55 reguladores. Entonces, lo que lamentablemente ha ocurrido es que esta coalición, digamos, del mal, ¿no? De informales, de corruptos, mediocres, sobre la base de mentiras, porque ha habido mucho engaño, que han dicho que ha habido corrupción y no ha habido corrupción, a pesar que todos los funcionarios de SUNEDUR hemos sido denunciados en algún momento, pero felizmente todos los casos se están archivando, todavía quedan por ahí algunos. Pero era parte de un esquema, ¿no? Salían unas revistas, digamos, de mal prestigio, levantaban una idea falsa, esa idea falsa la cogía el Congreso, interpelaba a un ministro, Fiscalía iniciaba una investigación y con eso generaban un ruido del que no hemos salido, ¿no? El ruido de la corrupción, el ruido de que supuestamente se ha favorecido universidades privadas, cuando las principales universidades que fueron negadas fueron privadas, ¿no? Sí, claro. Solo una me parece pública, la ICA. Claro, y se ha equilibrado, digamos, el número de la oferta privada y pública en el país. Entonces han habido muchos engaños. Lamentablemente no se pudo detener eso y esperamos que sea por la vía legal o por la vía de la opinión pública o las propias universidades, si esto lamentablemente avanza, las que piensen en que el Perú ha avanzado, que más universidades están en los rankings internacionales y no podemos retroceder, ¿no? En cómo defender esto. Solo una última pregunta, señor Benavides, que tiene que ver con un anuncio que pues, genera expectativas, un anuncio enorme como los que suele lanzar el presidente, pero que creo que a la hora de la hora, cuando se plantea en blanco y negro, es mucho más acotado. Me refiero al proyecto para el ingreso libre a las universidades. ¿Qué opina? Y me parece que leyendo el proyecto no es tal cosa. A ver, el Perú tiene un problema de un acceso aún limitado a las universidades. Estamos entre los países de menor acceso a la educación superior. Entonces hay un problema. Tenemos que seguir mejorando, seguir dando oportunidades a más estudiantes, ¿no? Pero sin comprometer los avances de calidad. Entonces, un proyecto de esta naturaleza, que en realidad lo que está haciendo es darle un ingreso directo a los buenos estudiantes de provincia. Y en situación de vulnerabilidad. Y en situación de vulnerabilidad, estudiantes de pocos recursos. Sí. Efectivamente puede ser importante, pero necesitas presupuesto, ¿no? Y ahí es donde no queda claro si este proyecto viene con más presupuesto para las universidades públicas, ¿no? Sí, claro, porque si no saturas a las... Si no estás repartiendo de la torta que tienes entre más necesidades, y esa no es la idea, ¿no? Y afectando, por ende, la calidad. Así es. Bueno, vamos a ver cómo se implementa. Muchísimas gracias, señor Benavides, Martín Benavides, ex jefe de la SUNEDUR, sobre esta ya ley que se aprobó por insistencia en el Pleno del Congreso. Igual el ministro Salas ha anunciado que van a ir al Tribunal Constitucional. No es una decisión, pero señaló que sería lo lógico. Vamos a ver qué es lo que ocurre en ese caso. Vamos rápidamente a una pausa y venimos para conversar sobre qué está pasando con las tarifas en el transporte público. El Metropolitano anunció desde el 16 incremento de 2.50 a 3 soles 20. Tremendo. Pausa y venimos con eso.